tiene la palabra el señor Álvarez Cabo por tiempo máximo de 10 minutos. Háganmela, hagan llegar. ¿Ya viste? ¿Te aviso? Con un minuto. Un minuto. Buenas tardes, señorías, señora presidenta, señores miembros del Consejo de Gobierno. Traemos una cuestión que es de competencia estatal, porque vamos a hacer referencia a la necesidad de derogar el Real Decreto 954/2015, que es un decreto del Ministerio de Sanidad. Pero como las consecuencias de ese Real Decreto, de su aplicación en la práctica clínica diaria, atañen a los profesionales que trabajan en el SERMAS, nos parecía muy importante, era absolutamente necesario que esta cuestión fuera debatida en la Cámara y que tuviéramos oportunidad los 4 grupos parlamentarios de expresar nuestra opinión. Este decreto está generando consecuencias indeseadas. Ha enrarecido en algunos casos la relación entre las distintas profesiones sanitarias, ha generado inseguridad jurídica, inseguridad en la práctica clínica diaria y una serie de conflictos que creemos que es necesario atajar. Y esa es la posición que Ciudadanos ha defendido en distintas asambleas autonómicas, presentando iniciativas como esta, por ejemplo, en el Parlamento de La Rioja y en la Asamblea de Murcia. También hemos presentado una PNL muy similar en el texto a la redacción original que hemos presentado aquí en el Congreso de los Diputados, y sé que también otros grupos parlamentarios, como el Partido Socialista y PNV, han presentado mociones similares en el Congreso de los Diputados. Para que se entienda de qué cuestión estoy hablando, hay que hacer una breve referencia a los antecedentes. En el año 2006… Perdón, señoría, les ruego silencio, por favor. Gracias, continúe. señora presidenta. Gracias. En el año 2006 se aprobó en el Congreso de los Diputados la Ley 29 de garantías y uso racional de medicamentos y productos sanitarios. Entre otras muchas cuestiones, ahí se establecía que los únicos profesionales que estaban facultados en función de su formación para hacer prescripción médica eran médicos, odontólogos y podólogos. Pero es verdad que se hacía referencia a que mediante un desarrollo normativo posterior, que le corresponde hacer al Gobierno de la Nación, habría que regular la indicación, el uso y la autorización de dispensación de estos medicamentos que están sujetos a prescripción médica por parte del personal de enfermería. De alguna manera se quería reconocer muchos aspectos que se estaban haciendo en la práctica clínica diaria y ese trabajo en equipo donde cada profesional trabaja de forma coordinada con un único objetivo común, que es la atención al paciente, que tuviera un refrendo legal. La primera comunidad autónoma que, en función de esta situación, decidió dar un paso adelante y hacer una normativa propia eficaz, cautelosa, porque tampoco, evidentemente, iba en contra de las indicaciones de la Ley 29/2006, fue Andalucía. Andalucía se centró en 2 aspectos: la indicación y prescripción de productos sanitarios, gasas, apósitos, elementos de curas, todo lo que ustedes ven que maneja habitualmente en la práctica clínica una enfermera o un enfermero. Y también se preveía el seguimiento protocolizado de los tratamientos farmacológicos que ha prescrito un médico, que ha autorizado que el seguimiento se realice por un profesional de enfermería, de acuerdo con un protocolo que permite al enfermero ir manteniendo esa prescripción que ha realizado previamente el médico o modificarla en función de lo que observa la evolución del paciente. Es una norma que aumentaba la autonomía de los profesionales de enfermería y que no generó gran controversia profesional. De hecho, recientemente nos hemos reunido diputados del Congreso de los Diputados y yo mismo con la Organización Médica Colegial y no tiene ningún problema en aceptar esa manera de entender la autonomía de los profesionales de la enfermería con esta cobertura normativa. Por tanto, era un buen camino a seguir que debería haberse replicado en el resto de comunidades autónomas. El Gobierno de la Nación siguió otro curso de actuación, empezó a negociar con las organizaciones colegiales de médicos y enfermeras, llegó a un acuerdo aparentemente muy avanzado, que contaba además con el refrendo del Consejo de Estado, que en el mes de julio, como organismo consultivo de la Administración del Estado, emitió un informe favorable. Y llegamos al mes de octubre de 2015. ¿Qué pasó en octubre de 2015? No lo sé. Sinceramente, no lo puedo explicar. Había una redacción que tenía un grado de consenso muy importante. Se habían incluso pronunciado consejeros de 12 comunidades autónomas a favor de esa redacción y en el último momento,
en el Consejo de Ministros de 23 de octubre, el Gobierno saca el decreto con una reacción diferente, que restringía mucho el ámbito de actuación de los profesionales de enfermería. Y lo paradójico es que ese Real Decreto, en vista de la reacción que suscitó, se mantuvo en un cajón sin ser publicado en el Boletín Oficial del Estado hasta el 23 de diciembre. Había miedo, esa es mi interpretación, había miedo claramente a las consecuencias que pudiera tener en términos electorales este Real Decreto, porque no satisfacía a nadie, ni al colectivo médico ni al colectivo de enfermería. Este malestar no solamente se ha expresado en declaraciones que en algunos casos han sido grandilocuentes, altisonantes, que han significado un alejamiento entre las organizaciones colegiales que representan ambas profesiones, con todo lo que tiene de malo, de que dos profesiones que tienen que trabajar codo a codo por el interés mutuo de los pacientes se enfrenten en los medios de comunicación mediante declaraciones cruzadas en una escalada que no beneficia a nadie, y eso es lo que ha pasado desde la aprobación del Real Decreto. Y lo malo es que no se ha quedado ahí. Lo malo es que en la práctica asistencial diaria de los profesionales, tanto en la Comunidad de Madrid como en el resto de España, han surgido dificultades. Y hay una serie de entidades y de instituciones que tienen legitimidad y que tienen responsabilidad sobre el buen funcionamiento del sistema sanitario, como son el Consejo General de Enfermería, determinados sindicatos como SATSE, CESIF, UGT, comisiones, que han recurrido el Real Decreto. Y hay 9 comunidades autónomas, Navarra, Andalucía, Canarias, Baleares, Cataluña, País Vasco, Extremadura, que han anunciado su intención también de impugnar. Por tanto, el grado de malestar en el seno del sistema sanitario español es muy grande con la redacción de este Real Decreto. ¿Por qué? Porque es una norma regresiva. Tal como se ha enunciado en su literalidad, retrotrae la situación de la enfermería a tiempos pasados. De alguna manera ha atado las manos. Muchas de las actividades que tradicionalmente hacían sin ninguna dificultad los profesionales de enfermería en los hospitales y los centros de salud en España, ahora exigen, con la literalidad del decreto, una indicación expresa, nominal, paciente a paciente, para cada acción. Absurdo, es absolutamente absurdo. Por tanto, ha generado controversias. Es verdad que varias comunidades autónomas, y Madrid ha sido una de ellas, y, señor consejero, igual que otras veces hacemos críticas más o menos intensas a la actuación de la consejería, en este caso hay que decir que la consejería reaccionó pronto y mandó unas instrucciones. El problema es que observamos es que las instrucciones, primero, no han llegado a todos los profesionales del sistema sanitario. Usted sabe también como yo que a veces la información no fluye. Al mismo tiempo están recibiendo aferencias contradictorias los profesionales. Hay que tranquilizar a los profesionales y, por tanto, uno de los aspectos que hablamos en la PNL es de que se insista y que se asegure el SERMAS que todos sus profesionales son conscientes de las instrucciones que ha emitido el director general de Asistencia Sanitaria. ¿Y por qué criticamos el decreto, aparte de este aspecto tan relevante, que es el principal, de la inseguridad jurídica que ha generado los profesionales? Porque hay planteamientos con los que no estamos de acuerdo. Se establece un modelo de acreditación para los profesionales de enfermería que se entiende que no siempre tienen las competencias para utilizar los medicamentos reservados a la prescripción por parte de los médicos. Se establece un mecanismo de acreditación de competencias farragoso, que no se ha resuelto de forma satisfactoria. Se establecen obligaciones tan increíbles desde el punto de vista científico como que los protocolos y guías de actuación, que normalmente es el resultado del pacto de profesionales en función del grado de la evidencia científica en ese momento, tengan que ser publicados en el Boletín Oficial del Estado. Supongo que en el resto de Europa eso generará sorpresa, ¿no? Los protocolos y guías se aprueban en el Boletín Oficial donde están las disposiciones administrativas. Es curioso. Y esos son dos aspectos que nos parecen clave. La conflictividad entre profesionales. Nosotros defendemos, y es la tercera vez que lo digo en esta exposición, la necesaria coordinación, el trabajo compartido sin incurrir en una competencia entre profesiones. Y Ciudadanos va a ir en esa línea. Y creo que el papel de las organizaciones políticas es introducir serenidad,
sosiego en esta cuestión. Y, por tanto, el planteamiento de la PNL… Queda medio minuto, señoría. Muy bien. El planteamiento de la PNL es muy sencillo. Deróguese el Real Decreto, que se negocie con todos aquellos que tienen algo que decir al respecto, representantes de la profesión médica, de la enfermería, sindicatos, sociedades científicas, que se abra un periodo de información pública, que esto se debata en un Consejo Interterritorial, porque atañe muy directamente a la prestación de asistencia que hacen las comunidades autónomas, y que la Consejería garantice que esas instrucciones que se emitieron y con las que estamos de acuerdo llegan a todos y cada uno de los profesionales de SERMAS, con el objetivo de tranquilizar y que la práctica clínica diaria no se resienta. Muchas gracias.